Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. Buenas tardes a todos. Tenemos el placer, el doctor Albornoz y yo, de presentar el Simposio en Desarrollo de Habilidades Blandas a través de la telesimulación. Me presentaré primero. Soy coordinador del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina en la UNSA, soy especialista en cirugía y trabajo en salud, y ahora vamos a presentarlo al doctor Roger Albornoz, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión, quien va a presidir este simposio. Adelante, doctor Roger Albornoz. Muchas gracias, doctor Barreda.
En principio, dar la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en esta tarde, así también al selecto grupo de conferencistas que estarán compartiendo su experiencia con nosotros. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio y presentar al doctor Diego Díaz. Él es médico cubano con especialidad y maestría en toxicología clínica, una amplia experiencia en su trayectoria, que se inició en la Organización Panamericana de Salud como asesor en toxicología para América Latina, posteriormente como asesor en desarrollo sostenible y salud ambiental, trabajando en Brasil, posteriormente en México, y actualmente se encuentra laborando en Sao Paulo como director del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, más conocido como VIREME, a través de la OPS y la OMS. Damos una cordial bienvenida al doctor Diego Díaz y le damos 15 minutos para que pueda completar con su conferencia. Bienvenido. Creo que el doctor Diego Díaz ha tenido algún problema de conectividad. Bueno, no sé si soy yo, pero no soy el currículum que acabas de describir. Describieron el currículum de otra persona. Entonces, tengo la duda si soy yo o no soy yo, es alguien que tiene, es un homónimo. Doctor Diego, me pasaron su currículum del comité organizador. Vale. No, yo soy intensivista. Soy intensivista cardiovascular y soy fellow en simulación, en investigación educativa y tengo un doctorado en educación. Y soy el vicepresidente de FLASIC. No sé, entonces, si hubo un error ahí, vale, no pasa nada. Entiendo que soy yo. Entonces, bueno, adelante, doctor. Ahí pedimos las disculpas respectivas. Ok, entonces reponemos 2 minutos porque entonces no alcanzo con esta presentación. Vale, bueno, Marcia hizo una excelente exposición de lo que es la simulación a distancia. Me enfocaré un poco en uno de los términos que es la telesimulación, arrancando desde la simulación en línea sincrónica, que es el trabajo que comenzamos a desarrollar a comienzos del 2020. Esta pandemia nos trajo a nosotros muchas dificultades, pero como Marcia bien lo mencionó, también nos dejó unos retos. Y esos retos teníamos que asumirlos, teníamos, digamos, en lo que yo trabajo y enseño, que es en medicina intensiva, teníamos que ser la primera línea y teníamos que entrenarnos en varias cosas, ¿no? En cuestiones motoras, pero también en cuestión de seguridad. Aquí en Colombia, las unidades de terapia intensiva eran muy poquitas, las camas, hemos aumentado un 300% más o menos la expansión de capacidad instalada, pero la cantidad de profesionales que tenían que estar aquí, no. Tenemos unidades de expansión, salas de urgencias que terminaron convirtiendo en unidades de terapia intensiva, quirófanos, salas generales, etc. Entonces, aquí esto plantea un reto porque es una crisis, digamos que es gente que tiene formaciones diferentes atendiendo a pacientes muy graves. Entonces, hay un contexto que, siguiendo la teoría del queso suizo de Reason, para hablar de seguridad del paciente, nos podría generar ciertos riesgos, ¿no? Y digamos que el paciente críticamente enfermo, pues tiene su contexto propio de salud, que es de alto riesgo de morbimortalidad, pero para nosotros como humanos se nos generan también algunos factores aquí que nos pueden presionar, como el tiempo para la atención, la carga asistencial, la activación emocional. Todos sabemos hoy día la carga mental también que tenemos los trabajadores de la salud, interacción con otros profesionales que muchas veces no conocíamos, etc. Entonces se van a manifestar unos vacíos que pueden ser vacíos de conocimiento, digamos declarativo, y de habilidades motoras, pero también se pueden generar algunos vacíos en los factores humanos. ¿Qué pudiéramos decir para solucionarlos? Bueno, desde la intervención educativa podríamos hablar del modelo clásico que hemos utilizado toda la vida, el aprendizaje por competencias, el ABP, el Master Learning, etc. Para desarrollar factores humanos, y cuando me hablo de factores humanos, digamos que yo el término competencia blanda o habilidad blanda no lo uso mucho.
digamos que me genera cierto ruido en que no se le dé la importancia que merece, ¿no? Entonces prefiero llamarle factores humanos, como está en la literatura también. Y aquí diferenciaríamos dos cosas, las habilidades no técnicas y la carga cognitiva. Y solución para eso, bueno, pues la literatura nos demuestra que la simulación puede aportar al desarrollo de estas habilidades. La telesimulación, que es la pregunta que nos tiene hoy reunidos acá, y por supuesto la práctica clínica supervisada. Pero recordemos que aún la OMS, con toda la campaña que tiene de seguridad del paciente, para el 2016 la tercera causa de muerte en los Estados Unidos potencialmente era el error médico, ¿no? No diciendo error médico como causa del médico, sino el contexto tratante. Y no tiene que ver con la enfermedad. Así que durante digamos, comienzos del 2020 para nosotros, aquí en Colombia fue más cerca de marzo, se nos presentaban muchas oportunidades de mejorar, ¿no? Y de entrenar ciertos aspectos que podíamos ir entrenando a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Claro, teníamos clases a través de plataformas, teníamos que entrenar en tareas. Una de ellas de alto riesgo para nosotros es la vía aérea. Como lo mencionó Marcia, es fundamental para los que atienden en primera línea a los pacientes con COVID-19, y sí que comenzamos a entrenarlo, pero es que las habilidades motoras no solo son lo motor en el momento de ejercerlas en un entorno crítico. Allí, como las guías de vía aérea difícil lo recomiendan, hay que trabajar sobre las habilidades no técnicas. Así que nosotros pensamos que el desarrollo de factores humanos tiene que darse dentro de los procesos de formación. Y cuando hablo de formación no solo estoy hablando ya de los profesionales graduados, sino que pensamos que debe darse incluso desde el pregrado. Y ojalá que se diera desde un ambiente multidisciplinario. Es decir, nosotros abogamos por la educación interdisciplinaria desde el pregrado. Recordando a Brousseau, el contrato didáctico nos plantea que hay un contenido que debe estar en la mesa, que hay un maestro, un facilitador, instructor, bueno, dependiendo del escenario en que estemos, que debe haber un estudiante que debe apropiarse y desarrollar habilidades sobre ese contenido, y un sitio de aprendizaje, que lo clásico para nosotros ha sido el centro de simulación. Pues lo digo, los que enseñamos a través de la simulación. Esta pregunta que la hicimos una reflexión para hablar de intensivistas, que es mi área, pero que se aplica a cualquier área de las ciencias de la salud, pienso que es un tema que debiese reflexionarse, y es qué queremos, ¿no? O sea, cuál es el nivel que queremos, porque muchas veces cuando hablamos de educación basada en competencias, ¿a dónde lo estamos trabajando? Y las críticas que esto pueda tener cuando decimos educación solo para el trabajo, ¿no? Que eso es otra reflexión. Aquí lo que lo planteamos es desde la curva de Dreyfus y Dreyfus del desarrollo de habilidades, ¿no? Hasta dónde queremos llegar, y aquí hay una oportunidad desde la práctica deliberada a que llevemos a los estudiantes, participantes, etcétera, según el nivel de formación, a un nivel alto, ¿no? A un nivel proficiente. Yo veo la educación basada en simulación como lugares especiales donde están personas entrenadas en técnicas especiales para imitar contexto. Eso es lo que hacemos en la simulación, para generar aprendizajes a través de estos dispositivos. Y vemos la simulación como una práctica social, donde estudiantes interactúan con estudiantes, actúan con los docentes, con la biotecnología, etc. Nosotros planteamos un modelo de simulación de alta fidelidad estructurada para nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado, donde tenemos unos objetivos de aprendizaje claros, que ahí estaría el saber disciplinar de lo que queremos hacer, por ejemplo, manejo de la vía aérea, pero también las habilidades no técnicas, y por supuesto el desarrollo de estrategias metacognitivas para ayudar a los estudiantes a llegar a un nivel superior, ¿no?, de pensamiento, y la fidelidad que tienen que tener los escenarios. Esto es importante para hablar ahorita de la telesimulación, como nosotros la vemos. Uno diría que el desarrollo de conceptos, desde concepciones ingenuas a llevarlo a conceptos científicos, eso haría que uno llegara a un nivel de performance satisfactorio. Y la realidad es que no. Uno mejorando solo la parte teórica, la parte conceptual, declarativa, si se quiere, de una habilidad no es suficiente para llevarla en un escenario crítico, que es en lo que, como les he mencionado, yo trabajo.
Así que hay otros factores que llevan a que ese entrenamiento, que puede darse a través de esta simulación, como la planteamos, nos lleve a niveles altos en la curva de Dreyfus y Dreyfus, es decir, a llevar a nuestros estudiantes, a la mayoría, a niveles de proficiencia. Pero, ¿y es solo el entrenamiento? Es decir, ¿es solo estar, hacer, hacer y hacer? ¿O es el cambio en el pensamiento? Entonces, posiblemente el cambio en los modelos mentales, o mejor, la evolución de los modelos mentales desde ineficientes o deshabilitantes a habilitantes, puede ser lo que nos ayuda a mejorar estas habilidades no técnicas. Estas son las que hemos trabajado nosotros con más fuerza y son las que están aquí en este trabajo. La carga cognitiva es alta cuando nosotros vamos a estar trabajando con otras personas y cuando utilizamos equipos complejos. Uno diría un respirador, un monotraje o una bata, y esto en un contexto de COVID-19, una enfermedad nueva, eso no debería ser difícil. Resulta que eso genera una carga cognitiva muy alta y nos lleva a equivocarnos y a contaminarnos. Es un trabajo que publicamos sobre mejora de la carga cognitiva a través de la simulación. El 2019 nos llevó a cambiar, ¿no? Pasamos de estar así en los centros de simulación, ahora a estar así, de pronto dando clases, mostrando fotografías de lo que sería un dispositivo, por ejemplo. Nosotros tuvimos que trabajar fuertemente para el desarrollo de equipos de alto rendimiento para atender y manejar la pandemia acá en nuestra región. Y sí que utilizábamos todos los equipos de protección personal y hacíamos reflexión profunda, es decir, hacíamos debriefing y llevamos a debriefing clínico. Pasamos entonces de estar así en el 2019 en nuestro centro de control a estar a través de una plataforma, compartir un monitor, por ejemplo con la tecnología SLEEP, que fueron las que nosotros utilizamos, no tengo conflicto de intereses, pero fue la que utilizamos, y a través de esta plataforma que usamos hoy día. Sobre eso, como lo mencionó Marcia, trabajamos con Ecuador y México, de México con el Tecnológico de Monterrey, con Elena, que está aquí con nosotros ahorita en la sala, pero hicimos lo mismo que hacíamos en el centro de simulación con la simulación de alta fidelidad estructurada. Es decir, teníamos un director de escenario, teníamos un confederado, teníamos un paciente estandarizado, que esta es una persona clínica que tiene entrenamiento en actuación, y teníamos a nuestros participantes y hacíamos debriefing. Entonces, nosotros lo que quisimos ver con esto es cómo se lograba mejorar el performance de las personas, pero también queríamos ver qué pasaba o qué estaba detrás del aprendizaje y qué tal se daba el debriefing en estos escenarios a distancia. En cuanto a las habilidades no técnicas, que es lo que queremos conversar hoy, trabajamos sobre conciencia situacional y sobre comunicación. Y claramente hubo mejoría entre la primera parte, o sea, el pre y el post. En cuanto a la percepción de aprendizaje que ellos tenían, nosotros habíamos validado previamente para este trabajo con expertos y con pruebas pilotos un inventario de percepción de aprendizaje a través de la telesimulación y encontramos un alto grado de acuerdo con una consistencia interna que estuvo bastante buena. Pero listo, hacemos la simulación nos ayuda a aprender, pero ¿por qué nos ayuda a aprender? ¿Qué es lo que se asocia? Encontramos que el enganche cognitivo es lo que puede ayudarnos a mejorar esas habilidades no técnicas. ¿Qué tanto compromiso tienen los estudiantes en hacer lo que estamos haciendo y en simular lo que estamos simulando? Y el debriefing es una parte importantísima para lograr esos aprendizajes y para lograr esos desarrollos. La calificación, utilizando la escala DASH, que es una escala validada, pues nos permitió ver esto y fue muy bien valorado. O sea que sí se puede hacer el debriefing a través de las plataformas como estas. ¿Qué nos llamó mucho la atención? Porque nosotros éramos muy escépticos. El realismo, los estudiantes percibieron esto como realista, ¿no? Y eso a través de una pantalla, se activaban emociones, etc. La activación en tiempo real, la práctica social, y en cuanto a las debilidades, pues obviamente las intermitencias que pueda tener el internet, la comunicación, la saturación del canal y la ausencia de habilidades motoras, es decir, se necesita hacer un complemento. De 2020 a 2021 cambiamos esta plataforma solo en línea, sincrónica, para hacer telesimulación como si esto fuera un reality. Es decir, utilizábamos cámaras que nos permitieran con teléfonos de alta gama, por la calidad de la cámara, de la imagen,
Y hacíamos las mismas telesimulaciones y vimos que hay transferencia de lo que aprendían y desarrollaban a través de la plataforma a la simulación presencial, con simuladores y con pacientes estandarizados. Se lograba ese traspaso. Entonces, la transferencia del aprendizaje y el desarrollo de habilidades de la simulación puede llevarse a la presencialidad y a la práctica clínica, ¿no? De la simulación presencial, eso ya lo conocemos. Ahora estamos trabajando sobre la transferencia del aprendizaje desde la telesimulación a la práctica clínica real, con gente que trabaja en unidades de expansión, de cuidados intensivos y de emergencias que atienden pacientes COVID. Eso es datos preliminares que trajimos pues para mostrarles en qué es lo que estamos haciendo, cómo es que lo estamos haciendo, por si alguien quiere hacer algo similar. Y utilizamos el inventario de precisión de transferencia que ya publicamos en el artículo que mostré hace un momentico en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, con una muy buena consistencia interna. Entonces, ya finalizando, podríamos decir que aquí hay un contenido que puede ser las habilidades no técnicas, el manejo de la carga cognitiva, que hay unos maestros que somos nosotros que tenemos que estar muy bien formados, que hay estudiantes que son los que tenemos que trabajar, que hay un sitio de aprendizaje que ahora es la virtualidad, y a través de esto divinamente puede hacerse. Así que estamos utilizando dispositivos especiales en lugares que va a ser el internet, la red, por personas que están bien formadas en su uso, en técnicas especiales para imitar contextos que generen aprendizajes. Y esto es sin duda alguna una práctica social que permite aprender, que permite perfeccionar el pensamiento. Y bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero no haberme pasado, creo que estuve por los 14 minutos. Muchas gracias, doctor Díaz. Realmente una brillante exposición. Las disculpas del caso por la confusión al inicio en cuanto a su hoja de vida. Ya nos han hecho las precisiones y creo que a través de su conferencia hemos notado un trabajo bastante intensivo en temas de simulación, y eso precisamente también le autoriza para ocupar ese cargo tan importante como vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. Estaremos pendientes para las preguntas al final de las dos charlas que siguen, y damos la bienvenida a la doctora Elena Ríos, jefa del Departamento de Simulación del Tecnológico de Monterrey. De igual manera, tiene 15 minutos para realizar su ponencia. Bienvenida, doctora Ríos. Gracias, muchas gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla. Ok, nada más ahí sí me dicen, por favor, si lo pueden ver sin problema. Perfecto, doctora. Gracias. Bueno, pues aquí, antes que todo, agradecerles la invitación, y bueno, es para mí un honor compartir esta mesa con grandes amigos, y bueno, siempre compartiendo experiencias y aprendiendo unos de otros. Como bien comenta el doctor, yo dirijo a nivel nacional el Centro de Simulación Clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el TEC de Monterrey, en México. Tenemos 4 centros grandes a nivel nacional, y yo específicamente estoy en Monterrey, Nuevo León, al norte del país. Y bueno, siguiendo con esta charla de habilidades, yo comparto con Diego el concepto de que blando me suena un poquito como bajarle como el nivel o el peso a la palabra, siendo que es muy, muy importante el seguimiento de este tipo de competencias o de habilidades que debemos de seguir y debemos de observar en los alumnos a lo largo y ancho de todo de su trayectoria pues de entrenamiento. Como concepto sabemos que son estas habilidades que van más allá de la perspectiva pues propiamente cognitiva, o no tienen propiamente que ver con los saberes como tal, sino que más bien abordan la perspectiva pues más bien social, actitudinal, incluso emocional de cada persona. Son individuales, dependen de cada persona como sabemos tiene su background, y por eso son multivariables, tienen multivariabilidad para después poderse proyectar en su día a día, ¿no? Sin embargo, pueden mejorarse o pueden promoverse mediante ciertas estrategias de enseñanza, y la simulación obviamente es una de ellas. Ustedes saben que hay muchísimas habilidades o competencias no técnicas, a mí me gusta más llamarlas así,
Este listado que les presento aquí abarca, muchas de ellas tienen que ver con ciencias de la salud. Como saben, muchas competencias no técnicas se han como subagrupado o han hecho familias de acuerdo a algunas disciplinas. Por ejemplo, hay algunas más a favor de las ingenierías, por ejemplo, con un modelo mental más matemático. Hay algunas que tienen que ver con humanidades un poquito más, otras que tienen que ver con salud. Y este listado que yo les comparto son las que más vemos que tienen cierta pues, reproducción y evaluación en las áreas de salud, ¿no? Pensamiento, razonamiento crítico o clínico en nuestro caso, trabajo en equipo inter o multidisciplinario, adaptación, comunicación efectiva con todas las características que tiene la comunicación efectiva dentro de sí, la seguridad y la calidad, obviamente en este caso la atención del paciente, la gestión y la autogestión, porque también con esta pandemia aprendimos no nada más a enseñar gestión, sino ser autogestionables en nuestro tiempo mucho más que antes, innovación, creatividad, cultura digital y bioética y sentido humano, aunque está al final de la lista, bueno, obviamente no es la menos importante, ¿verdad? Estas habilidades no técnicas sabemos muy bien que las podemos ver, las podemos formar, las podemos evaluar en en todas las dimensiones de nuestras carreras de salud, desde que los alumnos están pequeñitos en ciencias básicas. Luego pasan a la etapa preclínica o en médicas básicas, como lo llamamos aquí en la mayoría de las escuelas en México, y luego en las ciencias clínicas o en las rotaciones o ciclos clínicos, que es cuando ya confrontan pues una realidad clínica o hospitalaria, ya ven pacientes y ya tienen mucho más trato directo pues, con lo que será su vida profesional en un futuro a corto plazo. Entonces, estas habilidades se observan, se evalúan, se forman a lo largo de todas las materias o bueno, de una manera, digamos, transversal. Y aquí la flecha pudiera seguir más hacia la derecha y ponerlo todavía en la perspectiva de los posgrados y del resto de la formación de cada persona, ¿no? Estas deben de seguir a lo largo del tiempo. Estas, por ende, pues no están explícitas, no están escritas como tal en ningún lado. Nadie nos dijo cómo se enseñan, aunque hay materias de bioética, hay cierto ahí contexto, bueno, no está como tan explícito, no está tan como un decálogo en este tipo de habilidades. Surgen de lo cotidiano. Muchas veces son imitadas en los patrones que al alumno en el ámbito de la formación mejor convengan. Y lo sabemos que medicina es una de las carreras que históricamente se han aprendido por patrones. Entonces, incluso al alumno, si le conviene algo de cierta doctor, alguna cuestión de jerarquía o alguna cuestión específica, la va imitando así. Entonces, estas se van puliendo en la práctica y en el día a día, pero realmente es complicado saber si al final están bien o están mal, ¿no? Entonces, bueno, otro concepto que ya lo abordaba perfectamente la doctora Marcia es esto de la telesimulación, que pues todos hemos venido haciendo ya desde hace más de un año, algunos hibridizando tecnologías, algunos usando más el paciente simulado, que es un valiosísimo recurso, y el recurso humano se vuelve importantísimo, otros combinando monitor con simulador desde algún lado, etcétera. Pero bueno, telesimulación, como sabemos, son estas prácticas con acompañamiento remoto y sincrónico. Tiene algunos fines parecidos a la telemedicina, la única diferencia es que no da atención clínica real con un paciente, todo lo demás lo podemos considerar igual o muy parecido. Para fines de educación en ciencias de la salud, pues es la suma o es esta conjunción entre la simulación como técnica, la especialización de la competencia que se va a entrenar y obviamente la utilización de tecnologías de información o de comunicación. Con el recuadro amarillo en especialización de competencia me refiero a que pues sería esperable que, por ejemplo, lo que nos comentaba Marcia, ¿no? Algo de laparoscopía pues lo entrene en cirujano o algo de cuidados intensivos lo entrene Diego como especialista en terapia intensiva o algo de oftalmo pues lo entrene el oftalmo. O sea, que sí sea que haga match lo que se está enseñando con la experiencia del docente. Y pues bueno, así estábamos antes, del lado izquierdo de la diapositiva, eso era lo que podíamos hacer y nuestra realidad nos permitía. Del lado derecho es lo que ahora todos estamos haciendo en menor o mayor medida, con las diferencias en infraestructura y en equipos y en recursos que nuestras instituciones nos proveen, pero también que nuestra creatividad nos permite. Eso es súper importante, ya lo decía también Marcia, no importa tanto la tecnología, el robot, el monitor, importan las personas que estamos planeando y diseñando esto para bien de los alumnos. Entonces, cuando tenemos esta como imagen en espejo tan contradictoria de que nos puso enfrente el COVID-19, volvemos a repasar las competencias y a ver cuáles aplican más en una u otra técnica, cuáles debemos dejar un poquito pausadas a cuando volvamos a estar en presencial o a lo mejor cuáles podemos todavía promover
con telesimulación, que la verdad es que pueden ser todas, pero a lo mejor en una medida diferente, en una proporción distinta, con alguna metodología de evaluación distinta, etcétera. ¿Cómo podemos ir adaptando esas competencias a este nuevo entorno, pues digital, ¿verdad? O a través de pantalla. Por ejemplo, el razonamiento crítico es algo que ya veníamos viendo evidentemente cuando tenemos a los alumnos enfrente o a los residentes, pero también lo podemos ver a través de pantalla. El trabajo en equipo y la multidisciplina, y ahorita vamos a ir viendo todas poco a poco, la adaptación, la comunicación efectiva, y todas las que ya habíamos mencionado, las de flecha azul que les pongo mucho ojo porque son un poquito más orientadas a esta era de la telesimulación, mientras que las demás pueden tener esta pues bidireccionalidad en ambas versiones, ¿no? En la presencial y en la telesimulación. Si se acuerdan todos ustedes, bueno, conocen obviamente la famosa pirámide de Miller. Esta es un poquito, pues, la paradoja de eso. Esta es la pirámide de la resistencia, ¿no? El yo no conozco algo para hacer, no me lo han compartido o no lo conozco porque no me interesa. Entonces siento que no puedo, a lo mejor puedo, pero no estoy seguro. Entonces no quiero hacerlo, ¿verdad? Y no me salgo de mi zona de confort porque me conformo haciendo lo que ya sé hacer y lo que domino. Y si no le entro a esto, pues mis alumnos se quedan solamente teniendo sesiones teóricas. Entonces, esta imagen que les quiero compartir, cabe mencionar que todas las imágenes que tengo, pues tengo el permiso de las personas para poderlas compartir y me encanta porque el doctor que ustedes ven ahí de traje acaba de salir en una columna de nuestra institución, del periódico de nuestra institución, perdón, como el profesor más longevo en edad cronológica y más longevo también en experiencia docente, ¿no? Entonces, no hay ningún impedimento para que un docente no quiera ser innovador, no quiera ser creativo y no quiera entrarle al quite, como decimos aquí en México, ¿no? La verdad es que querer es poder y hay maneras de capacitarnos de manera muy rápida, muy fácil e ir haciendo e ir graduando también nuestras propias habilidades blandas para la docencia. Muy bien, como sabemos el razonamiento crítico, hablando ya específicamente de cada una de estas competencias blandas o no técnicas, pues tenemos una colección de datos, cierta información, la procesamos, tomamos decisiones, llevamos a cabo acciones, obviamente esperando siempre estas sean las mejores, y entonces se nos vienen unos resultados que claro está, hablando de pacientes, esperamos siempre que estos resultados sean positivos. ¿Puede salir mal? Claro. Por eso simulación es el espacio donde aquí puede salir algo mal sin problemas. Aquí con la telesimulación el razonamiento crítico se vuelve todavía más complejo porque hay más factores alrededor que pudieran hacer un poquito de ruido mental, además del ruido ambiental propiamente hablando como parte de la técnica y del uso de la tecnología. Y todos estos componentes del razonamiento crítico, como el pensarlo, como el poder analizar las cosas, como poder evadir sesgos, y aquí vuelvo a lo mismo, a través de pantalla se puede volver más complicado, pero lo vuelve más rico para los alumnos, argumentar. ¿Por qué estoy argumentando de tal manera? Bueno, se vuelve muy interesante el poder ayudar a los alumnos y ayudarnos a nosotros mismos y hacer todos un mejor trabajo en este razonamiento en conjunto. En esta imagen que les presento estamos haciendo una telesimulación con los residentes de pediatría, donde simulamos una explosión en un área de urgencias pediátricas. O sea, no obstante ya en pandemia, bueno, se las pusimos más complicada y del otro lado de la imagen, solo que no se ve, hay otros simuladores que están en el piso, ¿verdad? De manera que hay muchos pacientes a los que hacerles un triage. Están 2 o 3 residentes en el área con 2 instructores y el resto de los residentes están en el hospital o están en su casa en su posguardia, ¿no? Se dividen en breakout rooms o los dividimos en salas de trabajo y todos tienen que llegar esperando al mismo resultado positivo para los pacientes. Entonces, pues bueno, hay maneras de seguirlo cultivando y fomentando este razonamiento. La multidisciplina o la interdisciplina, bueno, antes lo hacíamos en el simulador y era fácil observarlo, metiendo a los alumnos en conjunto o combinando un poquito las carreras, obviamente nivelando siempre el grado de conocimiento. Pues ahora con telesimulación también podemos seguirlo formando, no es impedimento. Aquí en esta imagen que les muestro, el segundo recuadro superior a la derecha es un profesor de psicología clínica. El grupo que tiene es variado, hay alumnos de medicina, de odontología, de psicología y de nutrición y de licenciatura en biociencias, que es una carrera más como de investigación en ciencias de la salud, y es una materia que se llama entrevista clínica, ¿sale? Y la da a todos por igual en los fundamentos teóricos y hace un caso simulado de entrevista y les sirve a todos en conjunto. Y al final, en pequeños grupos tienen que llegar a, bueno, a obtener ciertos datos como para un diagnóstico presuntivo del caso que se le está presentando, etcétera. La persona que está en la segunda fila con audífonos en un recuadro blanco es mi pasante y él es el paciente simulado. ¿Ok?
Y bueno, adaptación, de estar sumergidos todos en una rutina de sesiones teóricas, la telesimulación nos vino a todos a dar una frescura, ¿o no? Un frescor y volver a tener este enganche cognitivo con lo que ya venían haciendo los alumnos, sobre todo los mayores que de pronto les tuvimos que cortar su actividad clínica. Y usamos la telesimulación con los casos. En simulación, como saben, tenemos algo que se llama contrato de ficción. Este alumno se prestó como paciente y acondicionó en su cuarto, en su cama, su ropa, su almohada y todo su entorno lo adaptó para poder apoyarnos en esta práctica simulada, ¿no? Y bueno, no nada más en los alumnos podemos ver este grado de adaptación, sino también en nosotros como docentes, y no me dejarán mentir que muchos y muchas estamos así, con todo en las manos, con todo al mismo tiempo. Entonces vamos también a probarnos qué tan buenos andamos en adaptación. La comunicación con todas las características que tiene dentro de sí, ser simple, ser breve, ser directa, tener un buen grado de volumen, saber mediar el volumen y los cambios en la sonoridad cuando hablamos, esta cuestión de la personalización, ¿no? Cuando decimos el típico, hey, tú el de rojo, háblale a la ambulancia, bueno, aquí por telesimulación se vuelve más complejo, quizá no. Si el alumno sabe lo que tiene que hacer y cómo referirse a los demás en este entorno de comunicación efectiva, sabrá cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahora lo hacemos así, los alumnos sabemos, son muy ávidos con las tecnologías, utilizan el chat para comunicarse, hacen grupos de WhatsApp temporales para, bueno, estar jugando estos roles y no interferir con la comunicación de uno y otro. Lo vimos en el estudio que hicimos, que ya comentaba Diego, cómo ellos se organizaban para no interferir pues en la comunicación, ¿no? Seguridad y calidad del paciente, sabemos que existen las MISP, cómo poder evaluarlas o formarlas con telesimulación. Bueno, pues si antes en vivo podíamos ver que el alumno subiera las barandillas de las camillas, marcar al paciente, le pusiera el brazalete, manejar adecuadamente los punzocortantes, pues ahora tenemos nosotros, recordando 2 competencias atrás, que adaptarnos, y los alumnos tienen que saber verbalizar las cosas y en el escenario simulado por telesimulación decirlas, decir qué están pidiendo, qué están haciendo, suban los barandales, colocar la capucha de la aguja, o sea, todas esas cosas nosotros tenemos que tener bien nuestro checklist de lo que queremos evaluar en este aspecto, ¿no? La gestión y la autogestión, bueno, sabemos, hay muchas cosas que hay que formar en el alumno. Es bien común que los alumnos, sobre todo cuando están en entornos de salud privada, tienden a pedir cuerpograma, ¿no? Llega un paciente con un dolor de dedo y le piden de todo. Cuidado, ¿no? A lo mejor el paciente no tiene recursos económicos, no tiene seguro o aseguranza, como le llaman en otros países, y a la salud siempre le cuesta a alguien, ¿no? Al seguro, al sistema de salud, al propio paciente. Hay que seguir formando esta parte de la gestión y con telesimulación se puede seguir haciendo, ¿no? Si el alumno pide, por ejemplo, un TAC y yo le digo que el TAC más cercano está a 2 horas, pues después en el debriefing o en la retroalimentación vendrá tocar esta cuestión de la gestión tan importante. Innovación, creatividad y cultura digital. Si se acuerdan en las primeras diapositivas, las flechas que yo les ponía hacia los 2 lados o hacia uno específicamente, estas 3, si ustedes están de acuerdo, a mi opinión, tienen mucho que ver con todo lo que hemos venido haciendo este año, 3 meses de pandemia. Cuando estamos frente a una computadora, cuando digitalizamos las prácticas, cuando manejamos este lenguaje nuevo y estos nuevos verbos de sumear, sumitis, y cuestiones así, pues estamos acrecentando nuestra cultura digital y estamos siendo mucho más innovadores en nuestros métodos de enseñanza. Ya les hablaba yo también de la creatividad que va de la mano con estas cuestiones de cómo hacer nuestra casa, nuestro entorno, nuestros pacientes simulados, nuestro moulage casero más creíble, etcétera, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la parte de la bioética y el sentido humano, ¿no? Si antes podíamos ver a través de la cámara de Gesell, esta chica que está en el círculo, bueno, es una expasante mía y es una familiar simulada que está en crisis porque su papá está entrando en su fase terminal. Y entonces podíamos evaluar cómo la movían, cómo la jalaban los chicos porque no sabían cómo abordar a la familiar. Bueno, pues ahora veremos qué actitudes tienen, cómo se refieren a la paciente, cómo verbalizan con respeto a la paciente que está haciendo, que fue golpeada, que tiene lesiones, que tiene alguna cuestión psicológica, cómo la abordan, ¿no? No hay ninguna diferencia en cómo poder evaluar estas situaciones. La telesimulación no es un impedimento para evaluar y formar las competencias
no técnicas, incluso hasta más, ¿verdad? O sea, las cuestiones procedimentales probablemente sí ocupen un grado mejor de presencialidad y estas tranquilamente pueden ser formadas y evaluadas a través de. Concluyo diciendo que este año, como todos lo pensamos, confirmamos que la resiliencia y la innovación son claves para prosperar y, bueno, pues para sobrevivir. Hay que ser creativos y hay que ser innovadores en nuestra forma de enseñar. Hay que ir y hay que ver más allá de lo evidente, ¿sí? Y hay que promover entre nuestros estudiantes y profesores también la seguridad y la confianza para continuar con nuestra academia y con nuestra docencia sin dejar de lado el ser humano que todos somos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ríos. Realmente brillante exposición, con una tremenda amplitud de criterios y también con la síntesis en 15 minutos realmente. La doctora Ríos, como bien mencionamos, es directora nacional de simulación clínica en el TEC de Monterrey y a su vez también está ocupando la Secretaría de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. 11 años de experiencia que nos acompaña ahora en este evento. Muchas gracias, doctora Elena. Igual estaremos esperando en el momento de las preguntas para las conclusiones finales. Ahora Claro presentamos, sí. Gracias, doctora, al doctor Juan Carlos Vasallo. ¿Me escuchan? Adelante, doctor Juan Perfecto. Carlos Vasallo. Él es médico pediatra, especialista en terapia intensiva, ¿no? A su vez es coordinador docente también, director asociado de docencia e investigación en el Hospital de Pediatría del Garrahan, el centro de simulación del mismo hospital. A su vez es miembro titular del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina en Argentina y actualmente preside la Sociedad Argentina de Simulación en Ciencias de la Salud y Seguridad del Paciente. Adelante, doctor Vasallo. Bueno, ¿se ve bien la pantalla, doctor? Perfecto, doctor. Buenísimo. Bueno, en principio les quiero agradecer por esta invitación y aparte un lujo compartir escuchando la charla de Marcia y las exposiciones que me antecedieron. Es una vara muy alta porque la verdad que han sido conferencias muy interesantes y siempre originales y novedosas y la verdad que me siento un poco un ladrón porque a veces le robo algunas ideas a mis compañeros, pero creo que ya están acostumbrados. Así que vamos a avanzar en esta conversación de 15 minutos. Voy a tratar de contarles un poco cómo hemos pensado y desarrollado las habilidades de comunicación dentro de un programa de carrera especialista en pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en el contexto de una residencia universitaria. Por suerte, mis colegas ya han profundizado en los componentes que tienen que ver con las competencias y aquellos aspectos de la competencia de profesionalismo y comunicación que forman parte de ese constructo que es la competencia profesional. El desafío que nosotros tuvimos como profesionales de la salud a cargo de la educación en una institución muy compleja que tiene muchos agentes, pero sobre todo mucho personal en formación de posgrado. Son más de 300 residentes de pediatría, más allá de los becarios posbásicos o fellows y los pasantes que anualmente recorren el hospital, y en este sentido el desafío era cómo podíamos integrar estas habilidades, las competencias en la currícula de la formación profesional. Básicamente lo que nosotros pensamos y establecimos es que la comunicación es una competencia profesional que se puede aprender, se puede enseñar, se puede entrenar y se puede evaluar. Y para esto la simulación nos provee la posibilidad de ir del entrenamiento novicio al experto, mostrando lo que se hace y explorando los tres componentes de las competencias, no solo el conocimiento, sino también las habilidades y las actitudes o valores. Algunos aspectos interesantes del relevamiento previo, donde lo que nosotros entendimos es que el 25% de nuestros residentes considera que sacarle sangre a un niño no es una mala noticia, entre otras cosas. Para esto nosotros desarrollamos un programa de competencias en comunicación que está integrado a la currícula de la residencia y que tiene por objetivos capacitar al personal en formación en competencias de comunicación con los pacientes y sus familias, comprendiendo la comunicación como parte de un acto profesional.
Desarrollamos contenidos de este programa relacionados a los componentes transversales de la comunicación, herramientas básicas y algunos aspectos en profundidad de comunicación de procedimientos, malas noticias o el error médico. Algunos componentes de esta comunicación vinculados a las habilidades de contenido, pero sobre todo y fundamentalmente el foco estuvo puesto en las habilidades de proceso, en la forma en la cual se comunica esta información. Por supuesto que establecimos algunas herramientas que exploraban los componentes de esta comunicación, cómo se establecía, cómo se abría la discusión, cómo se recolectaba la información y finalmente cómo se lograba una estrategia de comunicación que tuviera todos los componentes necesarios. Definimos algunos componentes para entender de qué hablábamos, cuando hablamos de respeto, autenticidad, empatía, escucha activa y comunicación no verbal. Y yo acá voy a ganar, no perder, un par de minutos en este video que quiero compartir con ustedes, como un ejemplo. No sé si se escucha la música. No, no, doctor. ¿La música no se escucha? Bueno. Doctor, disculpe, cuando pase el video debe compartir con audio, probablemente por eso no se escuche. Ah, bueno. Bueno, no es tan relevante. Me encantaría... A ver. ¿Desea compartirlo de nuevo? A ver si podemos resolverlo. Y si no, seguimos, ¿eh? Doctor, cuando comparte su pantalla, en la parte inferior, al lado izquierdo, le va a salir compartir audio. Ajá, sabe que no lo veo, pero lo voy a buscar, a ver. No importa, bueno, a ver si... Bueno, no importa. Básicamente, lo que nosotros queríamos mostrar con esto es que la imagen tiene una enorme importancia cuando uno habla de habilidades de comunicación. Nosotros desarrollamos otras herramientas que tienen que ver con el componente del entorno, entender cuál es el modo y el significado de lo que decimos, usar la dosificación o la veracidad sin ser crueles. Se desarrollaron contenidos articulados relacionados con la comunicación del paciente en seguridad, entre profesionales, el consentimiento informado, cuidados paliativos o estrategias de comunicación para prevención de violencia o el pase de guardia o pase de manos. Y sobre esto se armó los contenidos transversales comunes a toda comunicación y aquellos componentes específicos. Se desarrolló un programa que tenía, de acuerdo al año, las habilidades de comunicación que se deberían ir incorporando, de menor a mayor complejidad, y se realizaron talleres con videos disparadores, observación del desempeño en casos clínicos integrados, observación del desempeño en pacientes reales mediante herramientas como el Minisex, prácticas en el laboratorio de baja fidelidad en procedimientos, incorporados todos estos en contenidos teóricos de clases en las carreras especialistas. Estos recursos fueron los que se utilizaron para implementar este programa. Este es un ejemplo de los videos que se utilizaron, que son muchos, y básicamente cada uno de ellos trataba de gatillar una discusión reflexiva sobre el tema. A ver si ahí se escucha. ¿Se escucha? Hola, ¿cómo andas? Sí. ¿Todo bien? Soy Rocío, disculpe que justo me llamaron por otro paciente, así que por eso me fui a esperar. ¿Cómo es el nombre?
Samantha Almerite. Samantha Almerite. ¿Qué edad tiene? Tiene 9 meses. 9 meses. Sí. Contame, ¿por qué la traes hoy acá a la guardia? No, hace 2 días que está con fiebre, Sí. yo la llevé a la salita, me dieron esto, es un antibiótico, me dijeron que tenía que tomar 3 mililitros cada 8 horas. Listo. Pero, ¿y desde cuándo te dieron esto? Y la llevé ayer a la mañana, así que desde ayer a la mañana. ¿Pero por qué te dieron esto? ¿Te dijeron? Sí, porque dice que tiene la garganta roja, creo que algo así como anginas o algo así Igual, debe tener. Mira, igual por la edad que tiene tu bebé, o sea, Sí. es imposible que esto sea bacteriano, así que seguramente sea viral. Esto es un antibiótico que es para matar las bacterias, ¿entendés? Sí, sí, Entonces, no lo necesita tomar, por eso que no le baja la. Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue, sobre una viñeta, construir un escenario de entrenamiento que ponía en valor algún aspecto de la comunicación del profesionalismo. Se desarrollaron en múltiples espacios del hospital, se desarrollaron estrategias de evaluación a través del ESEO, que ustedes conocen, es una herramienta de evaluación estructurada y objetiva, y se evaluaron esto, se midieron esto en la práctica de los residentes en los distintos años. Pero, ¿qué pasó? Se intentó avanzar en la comunicación y profesionalismo con escenarios integrados, de forma presencial, con un debriefing en cada escenario usando pacientes estandarizados, y en esto mis colegas han profundizado en detalle. Hubo una gran satisfacción de los residentes, pero básicamente lo que nos llamó la atención es que el realismo de los escenarios les complicaba. Llegó el COVID y con el COVID nosotros lo que tuvimos es que reorganizar para que este programa tuviera continuidad, para que estas competencias que nosotros estábamos brindando, capacitación integradas en un programa, tuvieran continuidad. Y para esto, algunos conceptos nos sirvieron, básicamente en la importancia de las actividades a distancia, y lo más importante, que la simulación virtual se podía utilizar con éxito y podía ser algo complementario para la educación en salud. Algunas lecturas sobre cómo se podía adaptar los debriefing a los componentes virtuales, teniendo en cuenta la presencia social, la presencia del educador y la carga cognitiva que implicaba el uso de las plataformas virtuales, los efectos que tenía sobre el estrés y la memoria y el aprendizaje estaban todos presentes como un incremento de la carga cognitiva en los espacios de formación de los residentes en los escenarios virtuales, estaban potenciados y había que mirarlos. Y básicamente repasamos algunos componentes de la regla de virtualidad que debían estar presentes y ser considerados para que ese corrimiento de la actividad presencial a la virtualidad fuera efectiva. Hablamos de una participación activa y respetuosa, de la confidencialidad, que no se podía grabar, no se podía filmar, el que sea un espacio abierto donde el construimiento se realizaba de forma conjunta. Algunas listas de chequeo que están disponibles en esta página de Briefing Academy de 4 extraordinarios educadores en salud con el Dr. Chen y el Dr. Grant, y utilizamos algo que también comentó Andrés, que tenía que ver con el concepto de aula invertida, donde se daba información y después se generaban espacios de simulación con participación de los alumnos. Sobre esto nosotros desarrollamos todos los talleres de reflexión en forma sincrónica por Zoom. Todos los residentes atravesaron talleres de reflexión por Zoom de los casos clínicos discutidos para las áreas de emergencia, ambulatorio e internacional. Se realizaron 22 evaluaciones asincrónicas por campo y sincrónicas en el laboratorio del centro de simulación, observación de casos integrados de comunicación y profesionalismo. Utilizamos los componentes sincrónicos y asincrónicos de la telesimulación. Se realizaron prácticas sincrónicas de baja fidelidad y se incorporaron todos los contenidos teóricos a la carrera especialista de pediatría con los componentes del programa. Y finalmente se realizaron las clases de comunicación efectiva en los espacios de trabajo para repasar algunos componentes previos a la atención de pacientes. Finalmente, y para concluir,
nosotros lo que revisamos es que es factible la implementación de un programa de comunicación integrado en la currícula de una residencia universitaria con estrategias educativas basadas en simulación. La emergencia sanitaria obligó a transformar las habilidades, las actividades de las diversas modalidades presenciales en totalmente virtuales, tanto en sus modalidades sincrónicas como asincrónicas. Y esto permitió integrar el aprendizaje en trabajo en equipo, comunicación efectiva y profesionalismo con altísimo grado de cumplimiento y satisfacción por parte de los residentes de pediatría. El objetivo de esta charla era compartir con ustedes una experiencia donde, a partir de un programa de comunicación efectiva integrado a la currícula de capacitación de posgrado, nosotros lo reformulamos para que a través de la componentes virtuales, sincrónicos, asincrónicos y con telesimulación, se pudiera continuar con este programa en su conjunto. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Basayo. Creo de que nos ha presentado muchos elementos a tener en cuenta en el desarrollo de habilidades blandas en telesimulación. A continuación tenemos un espacio de preguntas y esta va a ser desarrollado por el doctor Hernán Barreda, que ha estado recopilando las diferentes interrogantes que nos han enviado por este medio y también de las diferentes plataformas. Así que, doctor Barreda, adelante. Bien, doctores, pues, felicitaciones por las ponencias, han sido bastante explícitos y claros en su exposición. Sin embargo, hay algunas preguntas que son dirigidas a ustedes, cada uno, y hay otras generales. Empecemos por la general, a ver si los tres nos responden. ¿Qué consejos nos darían para hacer frente a la resistencia de los profesores y de los alumnos, tanto a la virtualización como a la simulación, ya que estamos viendo evidentes beneficios con las tres exposiciones dadas, más la de la doctora Corbeto en la mañana? Empecemos con el doctor Díaz. Bueno, siempre va a haber resistencia. Digamos que las nuevas metodologías siempre generan un poquito de fricción al comienzo. Aún la simulación clínica no es, a pesar de que tiene un desarrollo bastante amplio y ya es tradición en muchos sitios, aún hay facultades donde no se implementa suficientemente bien. Entonces, más aún con plataformas a distancia, ¿no? Generan un poquito más de resistencia. Nosotros mostramos algunos resultados allí y debo confesar que yo era muy escéptico a la telesimulación. Digamos, yo ya llevo 20 años haciendo simulación clínica y siempre he creído en ella y me encanta la simulación presencial. Pero la telesimulación, hacerlo a distancia, nos tuvimos que adaptar. Y ya había algo de literatura con algunos resultados y bueno, pero hagamos algo que pueda ser de pronto más llamativo y enganchar más a las personas. Y salió bien. Y seguimos, y de ahí hicimos el estudio. Entonces pienso que las personas que son escépticas deben verla. O sea, es el consejo de un escéptico. Yo era muy escéptico. Y funciona, de verdad funciona. Hoy puedo decirles que funciona bastante bien, que se transfiere ese aprendizaje a la simulación presencial porque yo pienso que son complementos, ¿no? Yo pienso que deben ser necesariamente complementarias. Y bueno, y no lo pienso desde que lo crea, sino desde la evidencia que hemos podido recopilar de los trabajos. Entonces pienso que la gente debe ver cómo es que funciona y luego iniciar. Pero para que puedan tener un mayor enganche tienen que formarse. Entonces, algo que es supremamente importante es que no son los simuladores costosos lo que necesitamos. Lo que necesitamos es profesionales bien formados, que los docentes tengan formación en esto y con toda seguridad van a poder involucrarse mucho más, engancharse mucho más. Esa sería mi perspectiva, formar. Muchas gracias, doctor Díaz. Doctora Ríos.
Gracias. Pues opino muy parecido a Diego. La verdad es que creo que todos se acuerdan en la pirámide que yo les ponía de la resistencia en mi presentación. Con simulación pasó igual. La verdad es que muchos tuvimos que andar jalando a los profesores y enamorándolos para que fueran al centro y hasta que veían y lo vivían les gustaba. Antes de eso, como que les daba miedito, como que pensaban que ellos tenían que moverle al simulador y hacer todo y después fuimos capacitándolos y haciéndoles ver que no, que bueno, hay personas específicas para eso, que si quieren entrarle a eso, qué bueno, pero que no era parte de su labor, ¿no? Que ellos estaban ahí con nosotros para hacer equipo de diseño y meterle toda la cuestión pedagógica y pues de su expertise. Entonces pasa lo mismo aquí, es como dice Diego, si el profesor no conoce, primero no conoce muchos recursos tecnológicos, ¿verdad? No le sabe mucho a la cuestión pues del Zoom y demás o de otras plataformas para no meternos en conflicto de marcas. Y luego aparte me dices que telesimulación y voy a dar de un debriefing, entonces de inicio siempre hay una resistencia, pero coincido en que capacitándolos, nosotros capacitamos profesores que ya eran profesores expertos en simulación, algunos no, entonces todavía lo volvía doblemente más, una capacitación doble, digamos, y les fue gustando. Algunos los invitamos simplemente a que presenciaran algunas telesimulaciones de otras materias, claro, con permiso de esos profesores, y les fue gustando. Fueron viendo los resultados de las encuestas de los alumnos cuando decían que se sentían muy cómodos y felices de volver a estar haciendo cosas y de estar interactuando, y entonces ellos mismos se convencieron, ¿no? Eso es así como lo que pudiera yo pues compartirles. No vamos a obligar a nadie a nada. También nuestra institución tiene un esquema como de pues de profesores innovadores y estas cosas que estimulan a los maestros a siempre ser más innovadores. Entonces creo que eso también ayuda muchísimo. Muchas gracias, doctora Ríos. Enseñar con el ejemplo. Doctor Basallo. Bueno, la verdad que es solo sumarme a lo que ha dicho Andrés y Elena. Igual a veces siento que hemos dado un enorme paso en la dirección equivocada, porque es como que la presencialidad siempre tiene un elemento, y en esto me parece que todos estamos de acuerdo que este componente virtual es un complemento, así como nada reemplaza atender a un paciente, porque son aproximaciones, creo que la simulación con ese componente que permite integrarse y participar con esa cercanía y el mensaje no verbal que uno escucha de sus alumnos y que entrega también es muy importante. Y creo que nos falta un poco más de evidencia de no de la capacidad de enseñar, sino que eso mejore el desempeño clínico. Estamos muy preocupados por ver si lo que estamos enseñando mejora la atención de pacientes. Y en ese punto me parece que la evidencia todavía está un poco verde. Sin embargo, nosotros somos hijos de la necesidad, creo, y creo que esto llegó para quedarse. Creo que es muy importante poder tener el rigor para evaluar qué estrategias son mejores que otras, y me parece sobre todo y fundamentalmente que esto es complementario, así como la simulación no reemplaza la práctica supervisada con pacientes, que es la base en la cual la salud ha logrado mejorar las competencias en la formación profesional. Por eso simplemente esta alerta, porque a veces uno sobre la necesidad cara de hereje, pero me parece que esta necesidad de demostrar qué intervenciones son útiles en la práctica clínica me parece que es la vueltita que a la telesimulación le falta, y me parece que estamos todos comprometidos en resolver. Sí, todos estamos comprometidos. Y precisamente había el comentario de que si para nadar o para pelear karate, por ejemplo, se necesitaba acciones físicas reales, presenciales, y la simulación pues ayuda, pero no efectivamente. Entonces, con la telesimulación, la pregunta es la siguiente. ¿Habrá alguna forma de medir las consecuencias positivas o no tan positivas del empleo de la telesimulación o la simulación en el aprendizaje a largo plazo de nuestros alumnos? Doctor Andrés Díaz. Yo pienso que sí, o sea, estamos con algo que es muy reciente y que hasta ahora estamos teniendo mediciones. O sea, algo que nosotros ya tenemos medido es que sí se puede transferir al área de práctica presencial, se puede. Ahora estamos en lo de si se puede llevar a la práctica clínica, pero ya decir a largo plazo, pues bueno, ese es otro trabajo que yo pienso que sí hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Muchas veces pensamos que la educación en ciencias sociales, la investigación en ciencias sociales tiene que ser solo lo que pensemos, solo lo cualitativo, pero también hay que tener otros daticos. Yo pienso eso. Entonces,
allí tenemos que tener, pues obviamente, trabajos de una muy buena estructura, y yo pienso que sí. Cuando hablamos de que, bueno, es difícil la simulación y luego haciendo la comparación con el karate, yo cuento algo que vi una vez en la estación de trenes de Viena, y era alguien haciendo esto. Lo hacía como si estuviera tocando piano. Bueno, yo no sé tocar piano, así que puede ser que el movimiento que esté haciendo sea terrible, pero estaba haciendo movimientos con sus dedos. Yo le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Era concertista y lo que estaba era entrenando. Entonces, hay un concepto de simulación mental. Y entonces, es el enganche cognitivo. ¿Qué tanto nos metemos nosotros en el cuento y ponemos nuestra mente a funcionar, y qué tanto se da la potencia sináptica y esto nos lleve a generar engramas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que trabajar y ver el por qué detrás, más de lo bonito, es el por qué detrás de los aprendizajes. Entonces, yo pienso que, claro, es un trabajo que hay que hacer y que lo veremos en algún tiempo, muy seguramente. Los modelos mentales y el cambio de paradigmas. Muy bien, gracias. Doctora Elena Ríos. Pues parecido a lo que dice Diego, doctor Hernán, la verdad es que incluso me voy a meter con un tema complicado, ¿verdad? Simplemente, sin ir más lejos, las vacunas. Todas las cosas que están saliéndoles a las vacunas, porque estamos en un terreno no conocido. Esto no hay una experiencia previa de este COVID, de estas vacunas, de todo esto. Esto es nuevo. Ahora bien, la telesimulación no es nueva. Es algo que ya existía desde hace muchísimos años, pero que el COVID la resurgió, la volvió ahora sí que como el ave fénix, ¿no? Hizo que se resurgiera entre las cenizas del olvido, porque no se estaba utilizando tanto ni se estaba explotando tanto como vemos que funciona. O sea, como bien dice Diego, si ya lo tenemos medido y vemos que sí funciona, pues ¿cuántos años para atrás no la hemos utilizado y no le hemos sacado el provecho adecuado? Quizá en todos esos años previos, ahorita ya tendríamos estudios o ya habría publicaciones de para qué sí y para qué no funcionó. Entonces, a partir de ahora estamos como en la línea basal para saber en qué sí será muy eficiente esos desempeños hechos a través de, o entrenados a través de telesimulación, y cuáles no, cuáles sí son, pues requieren 100% presencialidad o algún sistema combinado. Ese es mi punto de vista. La experiencia es la perfección. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Basallo. Bueno, la verdad que coincido con Andrés y con Elena, sin duda que para nosotros el desafío, parados en la simulación, es transformar esta herramienta en algo que finalmente cambie la atención de pacientes en su mejora. Y la verdad que en esto, no solo la opinión del alumno como su satisfacción del entrenamiento, sino alguna observación de su práctica clínica comparada con un estándar. Yo creo que la verdad que en este punto me parece que estamos todos un poco mirando con atención lo que se publica y tratando de generar información que no sea útil. Así que en esto los daticos, como dijo Andrés, la verdad que es importante porque nosotros estamos promoviendo algo y la verdad que nos gustaría estar seguros de que estamos avanzando en la dirección adecuada. Creo que es la dirección necesaria, pero la verdad que en esto creo que la alerta está en que sin duda acá el instrumento más importante no es un aparato complejo, un robot, sino ese docente interesado y formado que permite transmitir de manera adecuada con estos nuevos instrumentos que la tecnología nos ofrece. Gracias, doctor Basallo. Les contaré que yo soy cirujano y por lo tanto me formé con la cirugía abierta. Ya siendo especialista muchos años, me introduje en la cirugía laparoscópica y fue bastante fácil porque se seguía manteniendo el control visual. Es decir, la cirugía abierta tenía que tener un control visual directo. Con la laparoscópica se sigue teniendo el control, pero ya no es directo, sino indirecto. Y por eso tuvo éxito y ahorita en la mayoría de operaciones es el gol estándar. Comparando esto y viendo la telesimulación que se basa en la sincronicidad, entonces dependemos mucho de la conectividad. ¿Qué nos puede decir si nos falla la conectividad, doctor Basallo? Me cambió, antes era Andrés el primero. Usted nada más dice, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Espero que cuando yo termine mis colegas estén de acuerdo con lo que yo dije. En realidad hay que tener un plan B. Ahí pasé muy rápido, pero hay unos tips del entrenamiento con teleasistencia, telesimulación, que realmente vale la pena repasar y que tienen que ver con que uno tiene componentes adicionales que considerar antes, durante y después que permiten garantizar lo adecuado de la experiencia
virtual. Y en la sincronicidad, por ejemplo, un plan B es tener un celular conectado en paralelo, apagado el sonido, y de tal manera que si la conectividad se cae, yo pueda seguir la conversación con otra estrategia. Es decir, hay que tener plan B. El plan B puede ser otra persona. Yo, por ejemplo, les mandé la charla, me olvidé de mandárselas a Andrés y a Elena, pero que otra persona pueda dar continuidad mientras uno soporta de otra manera. Es decir, hay que tener estrategias porque no sé cómo les va en Perú, pero en la Argentina la conectividad es una catástrofe y realmente si uno depende solo de la conectividad para poder garantizar un espacio de formación, no se puede. Por eso, un poco lo decía Andrés también, hay que combinar los componentes. Y la forma asincrónica tiene muchas capacidades de interacción que también no son solo contestar una pregunta, puede ser ver un video y responder sobre acciones que están bien o que están mal. Hay mucho espacio. Marcia contaba su experiencia de evaluación con videos que se remitían. Es decir, yo creo que hay que explorar los componentes asincrónicos para que la gente pueda participar, aunque no tenga conectividad en ese momento. Y tener planes B, que además tienen que ver con que yo comparta las reglas de diálogo por el Zoom o por la videoconferencia, que son diferentes. En algún momento, por ejemplo, yo voy a cerrar todos los micrófonos para poder organizar la conversación, y eso no es que es una forma que tengo que anticipar. En fin, hay varios tips y me parece que hay varios lugares donde uno puede tomar como referencia para tenerlos en cuenta para mejorar estos componentes. Muchísimas gracias, doctor. Por ejemplo, ese fue un plan B, es cambiar el orden. Gracias, doctor. Sí. Doctor Elena Ríos. El plan B fue presentarlo a Andrés de manera diferente a ver cómo respondía. Doctor Elena Ríos. Sí, gracias. Bueno, continuando con esto pues del plan B, yo siempre sugiero, doctor, le sugiero a nuestros profes acá en el TEC que cuando vayamos a hacer una telesimulación más compleja, hagamos una prueba previa. Claro. Y si no hay algo como que retroalimentar así muy in situ de algo muy procedimental, algo se puede diferir y se puede hacer como un video, aunque no sea una telesimulación, vaya, solo como plan B. Aquí, cuando en México, ahorita que decía Tato esto, cuando en México llueven 3 gotas, se va la luz y se va el internet también. Entonces, también tenemos que tener siempre un plan B. Otra cosa es que, independientemente de nuestro plan B, hay que también educar a los alumnos. O sea, hay que ser adaptables y adaptarnos y tener esa cultura flexible porque estamos en un tiempo especial. Pero tampoco hay que dejar de lado y ser demasiado holgados. O sea, si los alumnos saben que van a tener un problema de conectividad, o a lo mejor tienen un familiar cercano con el que sí puedan ir, no lo sé, no estoy diciendo que salgan de casa, ¿verdad? Pueden activar sus datos un rato. La verdad es que es muy poco probable que alguien no tenga un celular con algún sistema de internet. Entonces, si hay tiempo de planeación en estas actividades, eso es muy importante también, doctor, no planearlo de un día para otro, que haya suficiente tiempo para poder, pues, tener este colchón y este espacio de poderte hacer de otro teléfono, como dice Tato, de alguna otra conexión, etcétera, pues genial, ¿no? Si de plano esto no funciona con los alumnos, bueno, tú como profe siempre tienes que tener una segunda opción, ya sea dejarlo grabado y después repasarlo, después sobre el mismo video o lo que hayas dejado grabado, hacer el debriefing en grupo en ese momento como para que analicen lo que salió bien y lo que salió mal. O sea, cambiar un poquito tu diseño pedagógico y adaptarte entonces a ese plan B, ¿verdad? La resiliencia y la innovación. Gracias, doctora. Doctor Díaz. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros. No puedo fallar. Ya salió bien el plan, doctor, ¿ya ven? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros, como vimos en el trabajo, cerca del 50% de las personas que participaron daban esa limitación, ¿no? La limitación de la conectividad, y no nos engañemos, estamos en una región de ingresos medios y bajos. Entonces, las personas no siempre tienen ni los mejores aparatos, ni tienen la mejor conectividad. Entonces, claro que hay que tener plan B, porque es que puede ser que se nos caiga a nosotros la red, o puede ser que se les caiga a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, en el caso de nosotros, ¿cómo lo trabajamos? Siempre tenemos varios equipos conectados en el centro de simulación. Nosotros hacemos firmar pues, los consentimientos informados, porque claro, esto tiene un componente también legal. Nuestra gerente es enfermera y abogada.
Entonces, pues digamos que nos curamos bastante en estos aspectos, pero queda grabado y queda grabado para ellos. Y solo ellos tienen acceso para verlo luego en diferido. Entonces ahí estaríamos con la parte asincrónica. Yo pienso que lo más importante de la simulación es el debriefing, ¿sí? Es decir, yo creo que la simulación es una disculpa para hablar de cosas interesantes. Entonces, en los debriefing, independiente de que alguno de los estudiantes o los participantes o, bueno, los profesionales cuando estamos en posgrado, se le cayó el internet, pues estamos en el debriefing, hablamos, hacemos todo lo que se hace en un debriefing presencial, ¿no? Y entonces en esos periodos de reflexión se logra también el aprendizaje. Entonces sí que le dedicamos tiempo a esto. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Realmente es un placer conversar con ustedes, es bastante aleccionador. Sin embargo, el tiempo es traicionero, así que le pasamos la voz al doctor Roger Albornoz. Disculpe la demora, doctor Roger, pero ha sido bastante aleccionador todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Barrea. También nos hubiera encantado continuar la charla, ha estado pero súper productiva. Y bueno, solamente nos queda agradecer al doctor Díaz, la doctora Ríos, doctor Vasallo, por compartir sus experiencias con nosotros. Y a todos los colegas que están acompañándonos, les invitamos a continuar en esta misma sala. Viene un tema muy interesante ahora, cómo regresar a la presencialidad. Así que no se muevan, continuamos nosotros con nuestro evento. Muchas gracias a todos ustedes.